Buenos días, bienvenidos un día más a 30 Minutos. Seguimos acompañándoles en Televisión Canaria. Y hoy en la entrevista que vamos a tratar durante el día de hoy vamos a tratar un asunto relacionado mucho con la Iglesia a través de un ex sacerdote, José Miguel Izquierdo Jorge, que además es autor del libro Y la Iglesia se topó conmigo, autobiografía de un cura insumiso y rebelde. Señor Izquierdo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Encantado de compartir contigo este espacio nuevo para ti. Y te agradezco un montón que me hayas llamado para hablar. Pues sí, exactamente. Además, ya en alguna otra ocasión lo hemos hecho, señor Izquierdo, pero estamos hablando de una autobiografía donde no solo habla de sus vivencias dentro de la Iglesia durante sus años de sacerdocio, también en el seminario, sino también quiere un poco sobresalir en aquellas virtudes que tal vez explotamos pero no nos damos cuenta y que llevamos cada uno de nosotros en nuestro interior, ¿no? Sí, efectivamente. Una de las cosas que yo intento, una de las razones por las que publiqué el libro y una de las razones que intento comunicar es precisamente la cantidad de valores que todas las personas tenemos para ser cada día mejores, ¿no? Y eso hay que hacerlo todos los días, evidentemente. Bueno, estamos hablando de este libro, señor Izquierdo, y la Iglesia se topó conmigo, autobiografía de un cura insumiso y rebelde, pero señor Izquierdo, usted empezó, según cuenta en el libro, con 11 años en el seminario, ¿tan pronto? Sí, eso fue, diríamos, algo que estaba desde hace mucho tiempo, pues, que inculcaban a los niños. Yo recientemente he leído también otro libro que se titula Curas casados, historias de fe y ternura, y en casi todos coincidimos en que nuestra familia, nuestras madres sobre todo, y sobre todo también por la época, pues nos influían, nos inculcaban la idea de poder ser sacerdote. Era una forma, por así decirlo, era también otra época, en donde el sacerdocio era una figura importante y relevante en la sociedad y por tanto, pues eso, aparte de estudiar el bachillerato, que era, era económicamente factible para muchísimas familias, pues también estaba la oportunidad de entrar en una institución que en España, sobre todo, pues ejerció y ejerce mucha influencia en la sociedad. Bueno, ¿y por qué ese cambio de título de ese dicho, con la Iglesia hemos topado y la Iglesia se topó conmigo? Exacto, bueno, esto fue un poco porque, claro, desde los 11 años hasta prácticamente los 20, pues no tienes tú una idea clara de lo que quieres ser en la vida. Entonces, cuando vas madurando y cuando te vas dando cuenta de las cosas, ya estás metido en un sistema que te es pero que muy difícil salir, muy complicado salir. Yo, de hecho, lo menciono en el libro. Entonces, cuando ya me voy dando cuenta de qué es la institución desde el punto de vista teórico y qué es lo que hace en la práctica, ahí es donde empieza mi lucha, que a mí me produce un malestar. ¿Pero llegó esa llamada algún día, esa llamada de la que todos hablan? Esa llamada, bueno, dicen que es una llamada, pero no, como me dice mi amigo Ramón Alemán, que es el que me corrigió el libro, me decía que es una llamada rocambolesca un poco, ¿no? Porque al final te das cuenta que está siendo influido por una serie de ideas y una serie de pautas y una serie de normas que son las que te van a marcar la vida, ¿no? Entonces, bueno, al final, si entras dentro de esas normas y de esas pautas, pues efectivamente has sido llamado y cumples con ellas, pero desde el momento que que eres un disidente y que no estés de acuerdo con ello, ya la llamada se convierte un poco no sé, en sordera, ¿no? Estamos hablando de un niño de 11 años, sin apenas capacidad de decisión. ¿Siente que después de pasar tantos años de su vida en el seminario, también como sacerdocio, ha perdido parte de su parte más importante de la vida, la infancia, la juventud? Sí, eso es evidentemente, eso está claro. O sea, mi infancia y mi juventud, todas prácticamente se diluyeron en ese espacio de vida, pero creo que me lo preguntaste la otra vez, pero yo no me arrepiento, es decir, cada uno tiene su vida y lo que no se puede decir, mirar con nostalgia el pasado y decir, ya, lo que fui o lo que no fui. Cada uno tiene su pasado y, bueno, tienes que afrontar la vida, el presente y el futuro con ese pasado. Y supongo que se recompensa con otras cosas, sí, ¿no? Sí, evidentemente. Hombre, no todo fue negativo, evidentemente, sino que muchas cosas positivas
se pueden sacar y de hecho todos tenemos que sacar algo de nuestro pasado, tengamos el que tengamos, siempre hay que sacar algo positivo de ese pasado, ¿no? Habló usted en su libro de rancios métodos que se impartían al seminario. ¿Esos métodos se siguen aplicando hoy en día? No lo sé, la verdad es que yo estoy tan desconectado del tema que la verdad no sé si se implantarán, se seguirán implantando, pero evidentemente sí que tengo muy claro que si mientras este sistema eclesiástico, que por lo que se ve sigue más o menos en la misma tónica, pues evidentemente los métodos rancios siguen imperando en esa educación y en esa forma de comunicarle a los que van a ser sacerdotes pues una manera de comportarse que no es la que realmente tendría que ser, que es evidentemente fuera de lo que es la doctrina de la Iglesia, lo que es el catecismo, lo que es el derecho canónico. Hay una cosa que sí está clara, sigue en estos tiempos súper alejada de la gente, súper alejada de la sociedad y sobre todo súper alejada del Evangelio, que es lo que teóricamente debería transmitir. ¿Y ahora en qué cree? ¿Cree en el mismo Dios de antes? ¿En otro Dios diferente? Yo te digo una cosa, Estíbaliz, sinceramente yo creo en la gente. Y a través de la gente es como puedo respirar algo de espiritualidad, por así decirlo. Es encontrarse con ese Dios que los creyentes dicen que se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret, y yo sigo creyendo en eso, pero mientras me intenten llevar por otros caminos, que sea la sacramentalización, la sacralización, todo eso, si no se desmitifica y no se desacraliza, pues estamos cayendo en un error. O sea, porque precisamente una de las cosas que le falta a esta humanidad es precisamente la humanización, lo que es humano. Y eso es lo que nos aleja de Dios, creo. ¿Y usted cuando fue sacerdote cambió el mensaje del Evangelio? Tal vez no se está dando el significado que se merecía, Sí, según su opinión. Es que esa era mi lucha, el ver una teoría que nos estaba llevando a la práctica. Entonces, lo que intenté por todos los medios es ser un hombre cercano. Lo que intento con este libro también es decirle a la gente que el cura tiene que ser una persona cercana a la gente. Humilde, sencillo, cariñoso, sobre todo muy cariñoso con la gente, con todo tipo de gente y sobre todo con los más desfavorecidos. Y una de las cosas que yo intenté en mis 3 años que estuve, pues fue querer a la gente, intentar quererle, olvidarme de tanto sacramento y darle más importancia. ¿Y eso antes estaba mal visto, señor Izquierdo, el que el sacerdote estuviera tan cercano a la gente? La gente no lo ve mal, al contrario, la gente lo que quiere es, excepto algunas excepciones, que siempre te encuentras con alguien que dice que... Igual dar mucha confianza, a lo mejor a la gente estaba mal visto por ciertas personas o no. Sí, evidentemente, todos los que siguen la tradición y todos los que siguen ese sistema del Vaticano, evidentemente eso no lo ven. O sea, lo que es un hombre cercano, lo que es simplemente el vestirte como persona normal, ya en aquella época se veía como muy... El curita rojo, el de izquierda progresista, eso ya te marcaban en una línea, ¿no? Bueno, también a todo esto hay que decir que dentro del libro, señor Izquierdo, también se escoge, bueno, podemos escoger anécdotas, escenas de humor, porque también habrán cosas graciosas que contar dentro del libro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede recordar así del libro que pueda ser anecdótico y que lo recuerde con cierta felicidad? Sí, bueno, yo recuerdo mucho, pues yo qué sé, todo lo que era fiesta, todo lo que significara fiesta con la gente y con el pueblo, para mí era motivo de alegría, ¿no? Y sí recuerdo mucho, por ejemplo, hay 2 anécdotas en el libro hay muchísimas más, que después con el tiempo, pues digo, pues me olvidé de esto y de lo otro y tal, pero bueno, las que pongo en el libro hay 2 que son muy significativas. Una fue una Nochebuena, la única Nochebuena que pasé en La Gomera, que fue en Valle Gran Rey, y de aquí mando saludos a toda mi gente de Valle Gran Rey. Fue la Nochebuena que, bueno, yo siempre decía la misa con guitarra. A mí la guitarra que no me la quitaron. Siempre ha estado atado a una guitarra, sí, ¿no? Sí, eso es una cosa. Esa es la mujer que se me permitía, incluso a veces ni me lo permitían, pero es la única mujer que, por así decirlo, era legalmente permitida para querer. Y recuerdo que esa Nochebuena, sabes que Valle Gran Rey, no sé si ahora, pero a lo mejor con menos intensidad, en aquella época iba mucho hippie. Mucho perro flauta que llamaban, entonces yo recuerdo que en aquella Nochebuena se llenó la iglesia a tope y a rebosar, y la mayoría de gente que hubo
era precisamente extranjeros, de todo tipo, o sea, alemanes, británicos, holandeses e incluso españoles, ¿no? Y recuerdo que aquella misa fue alucinante, porque claro, yo no me empezaba a encontrar con tanta gente de ese sector. Y bueno, fue alucinante, La misa de Nochebuena fue bestial porque incluso toda la gente que fue a comulgar, y claro, yo no, ni tuve en cuenta, sabes que había la norma que para comulgar había que confesarse, ¿no? Claro. Me pasé por, bueno, iba a decir una palabra, pero no la digo, o sea, me pasé por alto toda esa normativa, ¿no? Porque yo entendía que aquella gente estaba participando del resto de la gente del pueblo, ¿no? De la gente que era ahí, y se fueron a comulgar tranquilamente y bueno, muchos me miraban con ojos como alucinando, ¿no? Bueno, algo de lo que he podido leer también de su libro, señor Izquierdo, es también, me hizo mucha gracia, la verdad, la primera vez que se enfrentó por primera vez en una cocina, de pasar a que le cocinaran para usted, por ejemplo, estando en el seminario, a que usted se tuviera que enfrentar ya en su primer destino con una cocina para sí solo y hacerse de comer, ¿no? Bueno, eso nos pasa, yo creo que ya no hoy no tanto, pero incluso en aquella época nos pasa al 98% de los hombres, que siempre estamos acostumbrados a que la madre y posteriormente la mujer es la que haga la comida en casa. Ya, gracias a Dios, esto se va normalizando. Y claro, me encontré en la coyuntura de tenerme que hacer la comida, porque claro, sí, había mucha gente de todos los pueblos que con todo el cariño del mundo te invitaban a comer, pero tampoco se trataba de ir a comer todos los días a casa de todo el mundo, eso me parecía de cara, ¿no? Claro. Y bueno, no me quedó más remedio que empezar a hacer de comer. Y una de las cosas que cuento fue eso, el día que, yo qué sé, hay dos cosas que cuento, que fue la primera vez que hice papa frita, que quería hacer papa frita, y yo ni corto ni perezoso corté las papas, le puse sal y tal, pero me olvidé de quitarle el agua, no de no escurrirlas, entonces lancé el agua con las papas. Casi provocó un accidente, ¿no? No, bueno, casi incendió la casa, o sea, eso fue una llamarada que no fue ni normal. Bueno, también eso de como un cura insumiso y rebelde, uno de esos actos de rebeldía, por lo que también estuve leyendo en su libro, señor Izquierdo, fue un día de la celebración del Día de las Nieves en la isla de La Palma, que no acudió a esa comitiva oficial de esa celebración eucarística que se celebraba en torno a la Virgen de las Nieves en la isla de La Palma. Aparte de que yo ya... aquello se me hacía, ya que en el seminario pues estaba siempre en los actos de la catedral, se me hacían un mundo las celebraciones esas tan pomposas, con un montón de curas, y el incienso era una cosa que no podía soportarlo, era algo que no iba conmigo, ¿no? Y una de las celebraciones que se hacían, yo creo que fue una de las primeras así ya de cura, fue la celebración en la parroquia del Salvador de la Virgen de las Nieves, pero también no solo fue porque no me sentía a gusto, sino fue también que ya me habían comunicado en aquel momento que me trasladaban de sitio. Entonces fue tal el cabreo que me cogí. Es un acto de protesta, ¿no? Sí, me fue tal el cabreo que me cogí, digo, ¿para qué? Si me están diciendo que me tengo que ir, ¿para qué quieren que haga comunidad con el resto de mis compañeros? Es decir, cogió la toalla y se fue para la playa. Y me fui a Los Cancajos. Me pegó un baño que me quedé, bueno, como las propias rosas. Bueno, el señor Izquierdo también ha estado ya casado en 2 ocasiones, tiene 3 hijos. ¿Qué le dicen ahora a sus hijos de su vida anterior? Mis hijos están encantados conmigo, además se sienten orgullosos, no se avergüenzan de que yo haya sido cura ni nada de esto, al contrario, o sea, ellos incluso con el libro están súper orgullosos de que su padre, pues sobre todo que haya luchado contra un sistema y que siga ahí, ¿no? Que siga en la batalla. Bueno, sí, casado 2 veces, es otra de las cosas que pongo ahí en el libro, que, bueno, tú sabes que la Iglesia no se ha bajado del burro con el tema de la indisolubilidad del matrimonio. Cosa que me parece todavía absurda, que se sigan metiendo en controlar lo que es la natalidad, lo que es controlar las familias, todavía lo que no es tener esa humanidad con la gente para decir, señores, hay un problema humano, no es un problema legal, es un problema humano, que cuando una pareja pues no funciona, por favor, déjenle las puertas abiertas porque tienen derecho a otra oportunidad en la vida, de conocer a otras personas o de no conocerlas, sino seguir solteras, yo qué sé. ¿Y cómo se trataba la sexualidad en el seminario? Hombre, la sexualidad como en todos los colegios. Una de las cosas que a lo largo de estos 3 meses y pico de que escribí el libro, muchas personas se han sentido identificadas con el libro, porque
¿quién de esta sociedad canaria no ha pasado por un colegio de monjas o de curas? Muy raro. Entonces mucha gente que ha leído el libro pues se ha sentido identificada en todas esas cosas que yo cuento porque recuerdan su juventud y cómo en el aspecto ese sexual pues evidentemente todos hemos pasado por un tema tabú. Si nos prohibían... Estaba demonizado. Sí, sí, prácticamente demonizado. O sea, además para la Iglesia oficial, para la Iglesia, y sobre todo el Vaticano, que es el que marca las pautas, siempre ha sido un tema obsesivo, pero obsesivo en todos los aspectos, ¿no? Ya, por decirte algo, el matrimonio tiene que ser está concebido para tener hijos. O sea, el sexo dentro del mismo matrimonio, simplemente por placer y por disfrute de las personas, ya no solo el matrimonio, sino, bueno, imagínate ya con el tema de los homosexuales. Pero el tema entre pareja normal, normal, entre hombre y mujer, está considerado como que eso no... Aquí a tener hijos, venga, como churros, que no pasa nada. Es como lo del crecer y multiplicados. Aquí lo del tema de disfrutar el sexo por el sexo, perdona, pero eso no es compatible con la normativa de la Iglesia. Bueno, ¿y qué se le pasó por la cabeza el día de la ordenación, señor Izquierdo? ¿Pasan muchas cosas por la cabeza? Sí. Cuando mucha gente se casa, empieza a pensar, ¿estaré dando el paso correcto, no lo estaré dando? ¿Me equivocaré, no me equivocaré? ¿También se le pasa eso a una persona que se está ordenando? Sí, eso lo cuento también en el libro. En ese momento lo que más se me pasó por la cabeza fue la dificultad que podía tener a la hora de cumplir el celibato. O sea, eso fue decir, bueno, vamos a intentarlo, voy a hacer todo lo posible. ¿Y se había enamorado alguna vez? Sí. Claro. Ya se había enamorado alguna vez, ¿no? Sí, pero cada vez que me enamoraba me cortaban las alas, o sea, no podía seguir porque eso estaba prohibido, o sea, no era compatible. Ni siquiera me dejaron, por influencias y como digo, por chantaje emocional, no me dejaron experimentar lo que significa enamorarse de una mujer, ¿no? Luego su primer destino fue Punta Llana, la isla de La Palma. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de Punta Llana? Maravilloso, maravilloso. En los 3 sitios donde estuve han sido maravillosos. Mira, de hecho, en el mes pasado, la gente de La Palma me invitó una semana a estar allí en La Palma y bueno, fue después de 30 y pico de años, como la gente te sigue recordando, te sigue queriendo y sigue teniendo contigo una amistad increíble, increíble. Aquí les mando un saludo, pero súper cariñoso porque es la gente y con la gente, sea del pueblo que sea, pues hay que quererla y bueno, te devuelven ese cariño, ¿no? Luego terminó La Palma, le comunican un traslado. ¿Y qué pasó en ese verano del 79? Porque en ese tránsito de ese traslado desde La Palma a su siguiente destino, que sería la isla de La Gomera, ocurrió algo. Ahí se volvió a enamorar. Sí, pero aquí fue más importante. Aquí, ese yo creo que fue el punto de inflexión. ¿Y puso fin al celibato? Sí, sí, efectivamente. Fue al celibato y el mal llamado voto de castidad, porque los curas no hacemos votos de castidad. Es decir, entramos en una ley obligatoria, que es la del celibato. Celibato significa ser célibe, o sea, soltero. ¿Qué pasa? Que en el pack del celibato viene el de no tener relaciones sexuales. Si las tienes, no dejas de ser célibe, tú sigues siendo soltero. Lo que pasa es que, claro, oye, puedes permitirte tus canitas al aire, que todo el mundo lo sabe, o sea, no vamos a ser tontos ni venir de otro mundo para darse cuenta que en ese sentido hay muchos que no cumplen con esa normativa, ¿no? Y las relaciones sexuales se producen, evidentemente. Y entonces, ¿qué pasó ese verano? Pues nada, que me voy a Madrid a un curso de dinámicas de grupo y bueno, me conocí a una chica de la que me enamoré, pero bestialmente. O sea, y ahí fue cuando ya fue el punto de inflexión, ahí fue cuando empecé a decir... A replantearse cómo podría ser su nueva vida, ¿no? Sí. Fue además, me encontré con una mujer la adecuada para ese momento, muy adecuada. Para entrar en esa decisión, ¿no? Sí, la verdad es que... El caso es que no sé si después Lucía, como así se llama el personaje, no sé si nombre real o ficticio, señor Izquierdo, pero el caso es que después Lucía, no sé si se lo puso más fácil o más difícil al dejar Madrid y venirse a Gran Canaria. Sí. Entonces, no sé si en ese sentido para un cura es ponerlo difícil o fácil. Hombre, para mí me lo puso fácil, vamos a decirlo así, fácil, porque me abrió un camino para yo descubrir cuál era realmente lo que yo quería para mi futuro, ¿no?
Entonces, hombre, en aquellos momentos era bastante complicado. Ahí estaba como segundo destino en la isla de La Gomera, en Yo estaba en La Valle Gomera, Rey. sí, exactamente, estaba en La Gomera. Entonces, claro, mi deseo o nuestro deseo de vernos era de personas que estaban enamoradas. Entonces eso, viaje para acá, viaje para allá, eso fue... Pero bueno, fue bonito, fue muy bonito. O sea, esa época la recuerdo con muchísimo cariño. Además, me pregunta que si me fue fácil. Pues sí, o sea, dentro de lo complicado que era, pues me abrió muchos caminos, me abrió la mente para muchas cosas, ¿no? No sé si en las distintas presentaciones del libro que ha hecho el señor Izquierdo le han dicho alguna vez que su historia se parece al del pájaro espino, ¿o no? Sí, no en las presentaciones, sino que incluso los compañeros de trabajo... Cuando leen el libro, ¿no? Sí, no, incluso los compañeros de trabajo donde estuve en la empresa durante 29 años, los compañeros me llamaban el pájaro espino, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo llevas pues sí, con simpatía, como si fuera una anécdota, ¿no? Bueno, en Valle Gran Rey fue donde le endosaron un embarazo, señor Izquierdo. Sí. Entre esas idas y venidas, que yo lo cuento en el libro, esas y venidas, claro, ahí la gente es lógico que se mosquee un poco, ¿no? ¿Qué tanto viaje hace el cura, no? Exacto. Entonces una persona muy católica, ella, pues me llamó un día por teléfono que se estaba rumoreando de que habían dejado embarazada a una chica, y yo, sin comérmelo ni vérmelo, pues me encontré con ese panorama, y yo no participé en ese tema. ¿Y cómo lo resolvió? Pues lo resolvió la misma gente. Había mucha gente que me apreciaba, y de hecho había un matrimonio en Valle Gran Rey, porque eso fue en Valle Gran Rey, que sabía que yo sabía que no había metido la pata. Bueno, en este caso no la pata, otra cosa. No había metido el asunto en este tema. Entonces se preocupó de investigar qué pasaba. Y efectivamente, al final averiguaron quién era el padre de la criatura. Además, cuando se vio a la criatura, vamos, ni de lejos, se parecía con usted, rubios, ¿no? Azules, bueno, imagínate, ¿no? O sea, ¿y cuándo decide poner punto y final a toda esta historia? Bueno, cuando terminó mi relación con esta chica en Bahía, bueno, prácticamente fue ya quizás en el tercer destino, cuando me destinaron a Tenerife. Bueno, yo renuncio al destino de Valle Gran Rey. Voluntariamente a Valle Gran Rey, sí, porque ahí también cuento que tuve un momento de depresión, que casi me lanzó desde Arure. Me acuerdo que estaba en Arure, casi me lanzó con el coche para abajo en un barranco. O sea, no me hubiera conocido ni la madre que me parió. Y ahí entro en un momento de depresión, entonces pido voluntariamente el... Traslado a Tenerife. No bueno, traslado, sino simplemente que... Un cambio de rumbo, exacto, prácticamente. Quería un impasse, una especie de paréntesis para pensar más las cosas. Entonces, pues eso creo que me quedé como desde abril-mayo de ese año hasta septiembre de ese año. Estuve, bueno, como dando, como se suele decir, palos con el rabo, porque no sabía dónde estaba, ¿no? Se veía a dónde ir, qué quería, y eso fue ¿Y es fácil desengancharse, salir de ahí, señor Izquierdo? Es muy difícil, muy complicado, porque te tienes que enfrentar, o sea, la losa o el peso de todos esos años de familia, amigos, institución, un montón de cosas que influyen para que tú no abandones, ¿no? Incluso la misma institución, cuando llegó el momento de pedir la secularización, pues te aprieta las clavijas para que sigas ahí, ¿no? Incluso tú poniendo todas las pegas que hay. Entonces es muy difícil salir, y es muy complicado, y porque claro, tienes que empezar de cero. ¿Y luego a qué se dedicó cuando dejó el sacerdocio? Bueno, ahí todos los curas que no hemos tenido carrera, por así decirlo, porque no te dan ningún título cuando tú terminas, diríamos, los estudios eclesiásticos, en aquella época no te daban título. Fue gracias a un concordato que hubo ahí, unos acuerdos entre la Santa Sede y los gobiernos, que te permitían darte un título que te homologaba ser diplomado a nivel civil, ¿no? Pero claro, una diplomatura que después tú te tenías que buscar la vida. Y claro, tenías que empezar de cero, tenías que buscarte la vida. Entonces, pues nada, a base de contactar con amistades, toqué muchas puertas para empezar a trabajar. Me daba igual cargar cajas que trabajar en una oficina, me daba exactamente igual. Pero gracias a una amiga que me consiguió el trabajo aquí en la empresa donde estuve pues 29 años,
pues empecé a trabajar como administrativo y bueno, y empezar a aprender contabilidad, aprender lo que era administración de empresas, todo este tipo de cosas y buscándome la vida por ahí. Y bueno, ahí estuve 29 años y hasta enero del año pasado. ¿Y la experiencia de ser padre? También lo destaca mucho en su libro, Sí, sí, ¿no? la experiencia de ser padre, bueno, yo creo que esa era una de las cosas también por las que yo demandaba el cambio de estado, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí el hecho de ser padre fue maravilloso, maravilloso, o sea, fue una experiencia, o es una experiencia vital para mí. Antes estábamos hablando de anécdotas tal vez graciosas que vivió en su época de sacerdocio, señor Izquierdo, pero también episodios tristes dentro del libro. ¿Con cuál se queda? Episodios tristes, hombre, sería, para mí lo más triste de todo es la poca, ¿cómo te diría yo? La poca solidaridad que hay dentro de la propia institución. Es decir, no ves sino, yo iba a decir insidias, pero casi me sale el otro tono. Insidias, mentiras, celos, hambre de poder, una cosa que yo no veía compatible con el Evangelio, ¿no? Eso fue lo más triste que vi, o sea, ver cómo dentro de la iglesia no hay espíritu de lucha, incluso de denuncia ante muchísimas injusticias y ante muchísimas desigualdades sociales. Para mí eso fue lo más triste, es decir, que no encontraba compatible la teoría con la práctica. O sea, eso fue lo que más me desilusionó. ¿Y mantiene contacto con sus compañeros o con algunos de esos compañeros del seminario? Sí, con algunos, bueno, la mayoría se fueron, Otros que salieron curas, pues realmente no nos hemos visto. Con dos o tres sí, con dos o tres que siguen ejerciendo nos vemos con relativa frecuencia y bueno, bien, muy bien. ¿Alguno ha leído su libro? Sí, ya me han comprado, creo, de los que yo sepa, me han comprado el libro como 5 curas, o sea que... Pero todos ¿Y le han ellos... dicho algo? No, bien, sí, o sea, no hay, hasta ahora, bueno, tampoco es costumbre dentro de la iglesia oficial manifestarse de manera clara y decirte eres un tal, ¿no? Eso te lo dicen por detrás y te machancan por detrás, porque esa es su manera de criticar a la gente, ¿no? No te lo dicen en la cara, sino que te lo dicen por detrás. Antes hablábamos de sus 3 hijos, señor Izquierdo. ¿Ahora qué le transmite usted? ¿Qué religión le transmite a sus hijos? Humanidad, que sean solidarios con la gente, que crean sobre todo en el amor, en luchar, en ser solidarios sobre todo con la gente que menos tiene, en compartir. Esa es mi religión, es decir, el que amen a los demás, sin importarles credo, religión, lo que sea, estado sexual, que quieran a todo el mundo. Bueno, señor Izquierdo, sabemos que este libro lo escribió allá por el mes de mayo, fue presentado en distintos sitios. Todavía siguen las presentaciones de este libro, ¿no? Sí, bueno, tengo una prevista, si salen las cosas, una en Valle Rey y otra en Vilaflor, que me han dicho que quieren que haga una, de momento no me han dicho fecha. Y también tengo un compañero en Las Palmas que recientemente también dejó el sacerdocio y quiere que haga alguna presentación en Las Palmas, pero todo eso está por ver. Está por ver, o sea, no me preocupa porque ya la experiencia que tengo hasta hoy ha sido increíblemente buena. Tal vez esto era una deuda pendiente, el escribir este libro y dar a conocer lo que realmente sentía, que no lo podía de lo mejor comunicar en esa época en la que era sacerdote. Sí, no, y sobre todo porque para escribir un libro de este tipo necesitas madurar muchas cosas, quitarte muchas cosas que te han echado, que has asumido en tu vida y ser un poco más libre, ¿no? Y todo esto lo he hecho también por mucha gente que me ha preguntado, claro, mucha gente me conoce desde la época en que empecé a trabajar en la empresa donde estuve y otra gente que me conoce detrás, y entonces hay como una especie de disfunción ahí de épocas y dice, bueno, ¿qué fue de tu vida? Entonces por eso fue escribir el libro, y bueno, pues ahora lo escribo todo resumido y ahora ella conoce mi pasado, mi presente y bueno, sí, mi pasado y mi presente. Y lo que esté por venir. Y lo que esté por venir. Pues José Miguel Izquierdo Jorge, quédense con su nombre y también con el título de este libro que aún se sigue promocionando en distintos puntos de las islas. Esperemos que así lo consiga José Miguel y llegar también a esos rincones donde incluso hizo sacerdocio tanto en la isla de La Gomera, en la isla de La Palma, en la isla de Tenerife y también en la isla de Gran Canaria, donde previsiblemente pueda que llegue esta promoción. Y la iglesia se topó conmigo, autobiografía de un cura insumiso y rebelde.
Señor Izquierdo, gracias por haber compartido estos minutos con usted y darnos a conocer también su experiencia como cura, como persona y también transmitirnos el mensaje que quiso mandar en su día en cuanto al Evangelio y a lo mejor tal vez no pudo. Pues muchísimas gracias a ti, Estíbaliz, por este rato, que ha sido agradable, de verdad. Pues gracias, José Miguel. Bueno, ya saben todos ustedes, mañana de nuevo una cita en 30 minutos acompañándoles como siempre en las mañanas de Televisión Canaria. Que pasen un feliz día. Adiós.